Buen día inversores y bienvenidos al apartado de herramientas de análisis de Explosion Markets. En el día de hoy venimos a presentar las tablas macroeconómicas Explosion, una herramienta que muestra los principales indicadores macro y micro de las economías y sectores más importantes a nivel mundial, para tratar de averiguar en qué fase de la economía nos encontramos con el objetivo de readaptar nuestras carteras en base a ello y sobreponderar o infraponderar aquellas áreas y sectores que tengan mejores o peores perspectivas. ¡Empezamos! La tabla macroeconómica Explosion es una herramienta fundamental para llevar a cabo la segunda y tercera fase del proceso inversor. En la segunda fase, recordemos, nuestro objetivo era readaptar nuestra cartera inicial o estratégica en función del momento del ciclo económico en el que nos encontráramos, y en la tercera, tratábamos de modificar la composición sectorial y geográfica del portfolio, aumentando nuestra exposición en aquellos países e industrias que nosotros podamos considerar más convenientes y reduciendo aquellos que creamos que se pueden comportar peor a largo plazo. Para ello, esta herramienta se divide en dos áreas o tablas: la tabla macroeconómica, donde mostramos los principales indicadores y resultados macro de cada uno de los países y los comparamos entre ellos y también con sus históricos, y la tabla de índices, que muestra las condiciones de mercado de cada uno de los selectivos y sectores a nivel mundial, como pueden ser los múltiplos, las expectativas a futuro u otras variables financieras. El objetivo, por tanto, no es otro que tratar de detectar la fase económica en la que estamos y tratar con ello de añadir una rentabilidad extra a nuestra cartera estratégica e implementar el mejor asset allocation posible tanto por sectores como por países. Empecemos ya con la explicación de las mismas. Primero veremos la dinámica de la primera sección, la de la tabla macroeconómica. Esta tiene un funcionamiento muy sencillo de entender. Consta a su vez de dos tablas. En la zona superior, al igual que podréis ver en la web Explosion, se muestra en el eje de ordenadas o en las filas los distintos países que se incluyen dentro del análisis, a saber, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona, Estados Unidos, China, Japón, Australia, Canadá y el promedio de todos los anteriores, para así poder saber cuánta diferencia tiene cada uno de ellos en comparación con la media mundial. En el eje de abscisas o columnas encontramos los distintos resultados macroeconómicos, los cuales vamos a ir explicando uno por uno. En la tabla de la zona inferior aparecen representados la media histórica de los indicadores de cada uno de ellos para poder comparar el momento actual con lo que ha ocurrido en el pasado. El primero de ellos es el PIB. El PIB, o Producto Interior Bruto por sus siglas, son todos los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere el consumidor, producidos por un país durante un año, es decir, es un símbolo de la riqueza total de un país. Si este PIB se divide por el número de habitantes de un estado, nos resultará el PIB per cápita, que muestra la capacidad adquisitiva de la población del mismo, aunque esto en términos de mercados nos importa menos. El PIB es una cifra, pero su evolución se mide o bien en términos interanuales, que es la variación del mismo desde el mismo periodo del año pasado y es el mostrado en la primera columna de la tabla. Como podemos ver, por ejemplo, el de España ha crecido un más 5,1% desde el primer trimestre de 2021, después del batacazo sufrido por el COVID, o en términos trimestrales, ya que es un indicador que se publica cada trimestre y también nos permite ver cómo ha variado desde el trimestre anterior. Por ejemplo, el PIB del primer trimestre de 2022 en Estados Unidos ha caído un menos 0,4% con respecto al último trimestre de 2021, entre otras cosas por los efectos de la guerra en Ucrania. En la tabla de la zona inferior podemos comprobar que la mayoría de países han rondado durante los últimos años un crecimiento anual del más 1,5%, menos China, que ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento espectacular de más del 8% anualizado. En la tercera columna encontramos la deuda pública, un dato que se publica de forma anual y que indica cómo de endeudados están cada uno de los países con respecto a su PIB. Por ejemplo, Japón es a nivel mundial el país más endeudado, ya que debe, sobre todo por la emisión de títulos de deuda como bonos, más de 2,5 veces el valor de su PIB. Además, vemos que su media histórica es de menos del 200%, por lo que ya vemos que precisamente no se encuentra en un periodo de amortización de la misma, pero vamos, ni este ni ninguno. Cuanto mayor sea esta cifra, por lo tanto, más peligroso es invertir en dicho país, pues el efecto de una crisis económica se agravaría en los estados más endeudados, aunque en épocas de crecimiento esta variable es irrelevante en los mercados. La cuarta variable quizás sea, junto a la de tipos de interés, la más importante de la tabla, y más en estos momentos en los cuales la inflación se ha convertido en la principal preocupación, sobre todo en las economías occidentales.
La inflación indica cuál ha sido la variación de los precios de los bienes y servicios, para ello se toma una cesta representativa de los mismos, en un país con respecto al precio de esos mismos bienes y servicios en el mismo periodo del año pasado. La inflación se mide a través de algunos indicadores como el IPC o índice de precios al consumidor, que es la tasa que aparece en la tabla, aunque hay otros indicadores como puede ser el índice de precios al productor, mucho más afectado por el precio de las materias primas. Lo mejor es que la inflación sea del más 2% interanual, de hecho situarla en ese nivel es el principal objetivo de la mayoría de bancos centrales, o incluso el único en el caso de algunos como el BCE, por lo que estas instituciones monetarias harán todo lo posible siempre para que esta no se vaya más allá de esta variación. La situación actual está lejos por tanto de ser la ideal, ya que por lo general y como consecuencia de las políticas expansivas llevadas a cabo para luchar contra los efectos del COVID, sumado a la guerra en Ucrania que ha disparado los precios de las materias primas, sobre todo del crudo, los IPC de las principales economías occidentales está superando el más 7%, magnitud que casi cuadruplica el mencionado objetivo del 2%. En cambio, en los países orientales no están experimentando estos efectos, ya que China, por las restricciones sanitarias y por otras particularidades, sí se encuentra en ese 2%, y Japón tiene un problema que arrastra durante las últimas décadas, ya que los precios se han estancado en un país muy maduro, envejecido y que apenas crece. Cabe destacar que tan mala es una alta inflación como una por debajo del 2% o incluso peor por debajo del 0%, ya que la deflación, por diversas cuestiones en las que no vamos a profundizar, se retroalimenta a sí misma y es uno de los problemas económicos más difíciles de solucionar y que significa, entre otras cosas, el estancamiento de una economía. Para ajustar esta inflación al 2%, que como hemos dicho es el principal objetivo de los bancos centrales, estas instituciones de cada país, o el Banco Central Europeo en el caso de los miembros de la eurozona, tienen principalmente dos herramientas. La más importante y conocida son los tipos de interés. El concepto de tipo de interés es algo difícil de entender. Esta magnitud mide básicamente el precio del dinero, pero está relacionada con el funcionamiento del sistema bancario internacional. La banca minorista, es decir, los bancos comerciales, deben, y más aún a raíz de la dura reestructuración sufrida por la crisis financiera de 2008, mantener un porcentaje del dinero total de su activo depositada en una cuenta con el Banco Central que le regula para asegurar la solvencia y liquidez del mismo. En el caso de los bancos españoles, sería con el Banco Central Europeo. Este coeficiente nunca debe ser inferior al impuesto, pues incurrirían en un incumplimiento grave que acarrearía una fortísima sanción, ni tampoco superior, pues sería ineficiente económicamente hablando para ellos. Los bancos minoristas, por lo tanto, en el caso de que vean que van a quedarse por debajo de ese coeficiente, deben pedir dinero al Banco Central para cubrir ese porcentaje. En el caso de que el coeficiente sea superior al obligatorio, significaría que es el banco minorista el que le está prestando dinero al Banco Central. Bien, pues el tipo de interés es el precio de ese dinero, tanto del que presta el Banco Central al Banco Comercial, como el del dinero que presta el Banco Comercial al Banco Central. Cuanto más bajo sea este tipo de interés, por tanto, más barato le cuesta al banco comercial financiarse para poder prestarle dinero a sus clientes, y por lo tanto el tipo de interés que estos cobrarán al firmar una hipoteca o cualquier otro préstamo será menor, facilitando el acceso de la gente a estos préstamos. Una bajada de tipos oficiales, por ejemplo, acaba llegando al consumidor final y tiene por tanto un objetivo claro: que haya más préstamos, el dinero circule con más fluidez y la economía pueda reactivarse. Las bajadas de tipos de interés tendrán entonces un efecto positivo sobre la inflación, es decir, estos aumentarán el crédito, con él el consumo y por ello la demanda, y esto finalmente hará subir los precios. Esto es exactamente lo que ha ocurrido a nivel mundial después de la crisis sanitaria del COVID, cuando la mayoría de estos han dejado los tipos en el 0% o cercanos a este nivel, pero claro, se les ha ido de las manos y ahora están tratando de hacer justo lo contrario. Como los bancos centrales ven que los datos económicos van bien, sobre todo los de desempleo que son los que más miran, y ven que la inflación está desbocada, estos están subiendo los tipos para reducir la cantidad de dinero en la economía y con ello frenar el avance de la inflación. El problema es que estas subidas están siendo muy agresivas y van a afectar al crédito y por tanto negativamente a la economía, hasta el punto de que Goldman o Morgan Stanley otorgan un 30% de probabilidad de recesión en el próximo año, y por si fuera poco, no están consiguiendo frenar el avance de los precios. La tendencia de los bancos centrales en cuanto a si se encuentran subiendo o bajando tipos dice mucho en lo que respecta a la situación macro. Normalmente, ya que la situación actual no es la convencional, en fases de expansión los bancos centrales suben tipos y en épocas de recesión los bajan para reactivar la economía.
La segunda herramienta que tienen las instituciones monetarias es la compra o venta de títulos de deuda para así regular la cantidad de dinero que hay en las economías. Cuando un banco central compra deuda, proceso que se llama quantitative easing, está tratando de aumentar la cantidad de dinero en circulación en la economía con el claro objetivo de reactivarla, es decir, produce el mismo efecto que una bajada de tipos y suele acompañar a esta primera opción para acentuar sus efectos. El proceso contrario y el que ya han empezado a implementar en Reino Unido o Estados Unidos se denomina tapering y consiste en el proceso contrario, reducir la compra de bonos con el objetivo de reducir la cantidad de dinero en el país y que finalmente los precios no suban tanto. Además de la compra o venta de bonos, los bancos centrales disponen de una tercera herramienta, mucho más residual y peligrosa, que es directamente la impresión de más billetes para liberarlos a través de los bancos en la economía, lo que conllevará una mayor inflación creada de forma artificial. Para medir la cantidad de dinero que existe en una determinada economía se utiliza una herramienta llamada agregados monetarios. En concreto, estos agregados se llaman M1, que incluye tan solo el dinero en efectivo existente en la economía, sumado al dinero depositado por la población en cuentas corrientes de sus bancos comerciales. M2, que es el agregado que vemos nosotros en la tabla, incluye M1 y se le suma el dinero en depósitos con un vencimiento inferior a 2 años y otros productos del mismo riesgo con ese periodo de vencimiento máximo. M3 incluirá M2 y otras cantidades en productos más riesgosos. En lo que respecta a M2, que es el que hemos decidido incluir, cuanto más alto sea este valor significará que más habrá crecido la cantidad de dinero en la economía, por lo que significará que los bancos centrales han inyectado liquidez o han llevado a cabo políticas monetarias expansivas como bajada de tipos o medidas similares. La tasa de desempleo es otro termómetro de la situación económica de un país, de hecho es el favorito de los bancos centrales, sobre todo de algunos como la Reserva Federal estadounidense, ya que al contrario que el BCE, cuyo único objetivo es mantener la tasa de inflación en el 2%, la Fed también tiene la meta de lograr el pleno empleo, por lo que deberá de encontrar un equilibrio entre ambos objetivos. Como los datos de empleo actuales en el país son muy buenos y la inflación es altísima, la Fed ha decidido, como hemos dicho, subir con fuerza las tasas de referencia. Uno de los mayores problemas para la comparabilidad de este indicador es la economía sumergida, ya que hay países como en España que este factor supone un alto porcentaje de error, por lo que hay que tomarlo con cautela al compararlo con sus homólogos. No lo hemos dicho aún, la tasa de desempleo se calcula como el número de personas en edad de trabajar y que estén buscando activamente empleo sin que lo tengan, entre la suma de estas y de las que estén actualmente ocupadas. El resto de indicadores que nos quedan por explicar son secundarios, pero también relevantes a la hora de tratar de analizar cómo se encuentra la economía. El IPI o índice de producción industrial es un indicador que muestra el nivel productivo del sector industrial de un país, es decir, la evolución del valor de la producción industrial denominada en términos de costes, no de precio final del mercado de dicha producción. Esto se mide a través de una encuesta realizada a miles de empresas industriales sobre una cesta representativa de productos. Esta se mide en términos interanuales y en forma de porcentaje. Por ejemplo, en Alemania este índice se ha visto reducido en más de un 4% como consecuencia del aumento del precio de las materias primas. El PMI o índice de gestores de compra es uno de los indicadores macro más usados al tratarse de un índice adelantado, es decir, se basa en expectativas y datos a futuro de las empresas de un determinado sector, por lo que se calcula también a través de encuestas. En esas encuestas se le pregunta a las compañías por cuestiones como el número de pedidos que tienen, su producción o los plazos de entrega y cobro. Mediante un complejo cálculo, estas respuestas se traducen en un indicador que puede oscilar entre los 0 y los 100 puntos, siendo un resultado superior a 50 un signo de salud y optimismo del entramado empresarial del país. Existen 3 tipos de PMIs, el de servicio realizado a compañías del sector terciario, el manufacturero que es el que mostramos en la tabla y es realizado sobre compañías de producción, y el compuesto que incluye a ambos. El OCDE Leading Indicator es otro indicador adelantado y desarrollado por la OCDE, calculado mediante la fusión de otros índices que miden la confianza empresarial y de los consumidores, entre ellos las solicitudes por subsidio por desempleo, nuevos pedidos de las empresas, inicios de construcción de viviendas, la oferta monetaria o el diferencial entre las tasas de interés de corto y largo plazo. Estas magnitudes y otras muchas se traducen en un solo indicador e indican que si queda por encima de 1000 puntos la economía va bien y si el resultado es inferior a esta cifra, que algo en la economía está empezando a ir mal. Por otro lado, tenemos las confianzas empresariales y del consumidor, cuya base de cálculo es similar, pudiendo variar ambas entre los 0 y los 200 puntos.
El primero trata de prever el comportamiento a futuro en términos de consumo, cuál es la predisposición de la población a consumir, realizando una encuesta masiva aleatoria sobre diversas cuestiones. De la misma forma se calcula la confianza empresarial, esta vez realizada a empresarios, sobre la marcha de su negocio y las expectativas a futuro del mismo. Ambos se acaban traduciendo en un número que, si es superior a 100, indicará optimismo y salud en la economía, mientras que cuanto más bajo sea, significará que las perspectivas son más pesimistas. El índice de ventas minoristas mide la variación en términos interanuales del total de las ventas al por menor de una muestra de compañías de cada país. Es otro de los grandes indicadores sobre la marcha de las economías, llevando implícito cuestiones como el consumo y confianza de empresas e individuos. Por ejemplo, en China, y como consecuencia de las restricciones por COVID actuales, estas ventas han caído con respecto a abril del año anterior más de un 3%. Por último nos queda el índice de competitividad, a priori el menos importante y más retrasado, ya que las puntuaciones que vemos son del año 2019, las últimas que se han publicado, pero ciertamente es muy revelador. De hecho, existe una gran correlación entre las puntuaciones obtenidas y la rentabilidad ofrecida por los índices bursátiles desde 2019, ya que por ejemplo España, Italia o China son los que peor puntuación obtuvieron y son los que menor rentabilidad han obtenido sus índices bursátiles nacionales, mientras que Estados Unidos, Alemania o Reino Unido son tres de los que mejor puntuación obtuvieron y han sido los más rentables desde entonces. Este índice mide cómo utiliza cada país sus recursos disponibles y su capacidad para proveer a su población de un alto nivel de prosperidad, analizando variables como la innovación, infraestructuras, entorno macro, educación, eficiencia del mercado laboral, facilidad para desarrollar negocios y otras variables, por lo que una mayor puntuación significará que invertiremos en un país más competitivo. Los objetivos, como hemos dicho, de todas estas variables son dos. Primero, averiguar en qué fase del ciclo económico nos encontramos para poder adaptar nuestra cartera estratégica al mismo y desarrollar así nuestra cartera táctica, digamos el segundo escalón del proceso inversor. Y segundo, tratar de identificar aquellas geografías en las que puede ser más conveniente invertir a largo plazo para sobreponderarlas en nuestra tercera fase del proceso inversor o asset allocation, y aquellas que van un poco peor para infraponderar su peso en nuestra cartera. Para entender el primer objetivo, por tanto, primero hay que saber qué es el ciclo económico. El ciclo económico es el proceso por el que pasa la economía de un país o la economía global a lo largo del tiempo y que consta de 4 fases. Es decir, las economías crecen a largo plazo, pero este crecimiento, medido a través del PIB, no es constante, sino que hay épocas o fases en las que crece más rápido que la media y épocas que lo hace menos, o incluso no crece o decrece, lo que nos situaría en un escenario de estancamiento o de recesión en el último escenario, si este decrecimiento dura más de 3 trimestres. El ciclo económico podría dibujarse, por tanto, mediante un gráfico que serpentea hacia arriba. Cada una de estas fases tiene características propias y es difícil adelantarse a ellas, sobre todo en escenarios en los que todos los indicadores lanzan señales contradictorias como el actual. La primera de las fases es la de expansión económica. En esta etapa, el PIB crece por encima de la media de lo que ha venido haciendo históricamente, la deuda pública se suele amortizar, aunque no siempre, la inflación suele establecerse como mínimo en el 2%, los bancos centrales van elevando los tipos de interés, por lo que llevan a cabo políticas restrictivas como el tapering anteriormente mencionado, el desempleo se va reduciendo o se mantiene estable cerca del nivel considerado como pleno empleo, las tasas del IPI son positivas y elevadas, los PMI se mantienen por encima de los 50 puntos, el OECD Leading Indicator por encima de los 1000, las confianzas empresarial y del consumidor por encima de los 100 puntos y las tasas de crecimiento de las ventas minoristas positivas y elevadas. Este sería el contexto perfecto de un escenario de expansión económica, que normalmente son las fases que más duran. Cuando la economía empieza a ralentizarse, es decir, el PIB se empieza a ralentizar o a estancar, hablamos de recesión temprana. En esta fase la inflación ya no es tan alta o se empieza incluso también a estancar, los tipos de interés se han subido durante los últimos años y los bancos centrales ahora son más prudentes a la hora de implementar estas políticas restrictivas. El desempleo es muy bajo, pero incluso puede empezar a elevarse, el IPI y las ventas minoristas no aumentan tanto y los PMI, OCDE, Leading Indicator y confianzas se van reduciendo y acercándose al umbral clave. Esta fase es sin duda la más complicada de identificar, normalmente y como dice la historia, muchas veces por sesgos psicológicos de excesivo optimismo tras una gran borrachera de crecimiento y bonanza económica, pero otras veces como la actual porque los indicadores pueden mandar señales contradictorias.
Veamos, el momento actual es de gran incertidumbre por varios factores, entre ellos los más importantes: primero, una guerra en la que un paso en falso de alguno de los contrincantes podría desencadenar un conflicto mundial sin precedentes, y segundo, una pandemia con la que tampoco hemos terminado, véase el escenario actual en China. Por si no fuera poco, tenemos unas deudas públicas disparatadas, una inflación que multiplica por varias veces lo considerado como sano en una economía desarrollada, y unos bancos centrales que están implementando medidas monetarias ultra agresivas para luchar contra ella. Por ejemplo, la Fed plantea que los tipos acaben por encima del más 2% a finales de 2022, una subida de tasas nunca antes vista, lo que podría tumbar directamente a todos los indicadores macroeconómicos, que actualmente son muy buenos, pues el desempleo está en mínimos históricos, el PIB crece tras la crisis sanitaria a tasas elevadas, también lo hacen las ventas minoristas o el IPI, menos a raíz de la invasión de Rusia, y las confianzas empresariales y del consumidor, PMI y OCDE Leading Indicators, son buenos. Desde Explosion y aprovechando este vídeo, recomendamos mucha precaución en el momento actual por la guerra y por las políticas que están llevando a cabo los bancos centrales. Sigamos con el ciclo económico. En las épocas de recesión, la economía ha estallado después de años de crecimiento y entra en un periodo de contracción de todos los indicadores macro que no suele prolongarse durante mucho tiempo, como mucho 1 o 2 años, pero que normalmente llega de forma repentina y agresiva, deshaciendo en un corto espacio temporal una parte de lo que anteriormente había costado tanto avanzar. Ahora la inflación crece por debajo de su objetivo o incluso se estanca o decrece, y los bancos centrales llevan a cabo políticas monetarias expansivas para frenar la catástrofe, bajando los tipos de interés y materializando medidas como el quantitative easing. El desempleo crece, la deuda pública aumenta, los IPIs o ventas minoristas se ralentizan o caen, y las confianzas PMI y Leading Indicators caen por debajo de sus niveles deseables. La última etapa del ciclo económico es la de expansión temprana y también es difícil de identificar, pero aquí los indicadores macros empiezan a recuperar y a tender más hacia los niveles que definimos en el primer escenario, el de expansión. ¿Y para qué queremos identificar las fases del ciclo económico? La respuesta es sencilla para traducirlo a nuestro bolsillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues readaptando la composición por tipo de activo de nuestra cartera estratégica según la fase en la que hayamos identificado que estamos, para tratar de aprovechar al máximo las fases expansivas y tratar de reducir el riesgo en las épocas de incertidumbre o incluso contracción económica. En las fases expansivas aumentaremos nuestra exposición con respecto a los rangos definidos en la cartera estratégica de activos de renta variable, es decir, acciones, y también a otros activos de alto riesgo y potencial como podrían ser las criptomonedas, para quien confíe en ellas. Sin embargo, tendremos que reducir nuestra exposición a activos monetarios o de renta fija, e incluso desprendernos de una parte de activo refugio como podría ser el oro. Sin embargo, en las épocas de ralentización, contracción o recesión, tendremos que aumentar nuestro porcentaje de títulos de deuda o activos refugio y reducir nuestra exposición a activos de mayor riesgo como acciones o criptos. Además, el hecho de saber en qué momento del ciclo nos encontramos, aparte de ayudarnos a crear la cartera táctica, también nos ayudará a hacer el asset allocation sectorial, es decir, a una parte de la tercera fase del proceso inversor, ya que en épocas de expansión económica, lo mejor es aumentar nuestra exposición a sectores cíclicos como pueden ser el industrial, el inmobiliario, el de materiales, consumo discrecional o energético, mientras que en fases de contracción lo mejor será aumentar el peso de sectores defensivos, menos afectados por el ciclo económico, como pueden ser el consumo básico, las utilities, las comunicaciones o el sector salud. Hay dos industrias en concreto que son sin embargo algo distintas. Primero está la tecnología, que en épocas expansivas suele ser la más rentable a largo plazo, mientras que en fases de contracción aguanta en general algo peor que los defensivos, pero mejor que la media de los cíclicos. El otro es el financiero, ya que este sector lo componen en su mayor parte bancos minoristas, compañías que dependen mucho de que la economía vaya bien o mal, pero también de los movimientos de los bancos centrales en sus políticas monetarias, de tal forma que si se da un periodo expansivo en la economía como han sido los últimos 10 años, pero sin embargo los bancos centrales reducen los tipos de interés e implementan políticas restrictivas como también ha sido el caso, recordemos que lo normal es que en épocas expansivas los bancos centrales vayan subiendo los tipos, la banca reduce su capacidad de hacer beneficio y por tanto la industria va mal aunque la economía esté a priori sana. Por tanto, saber en qué fase del ciclo estamos no solo nos ayudará a modificar nuestra composición por tipo de activo, sino también la composición sectorial de la cartera.
Por otra parte, la herramienta dispone de gráficas que muestran de forma visual la comparativa tanto de cada uno de los indicadores en el momento actual como en el histórico, para así poder ver de forma resumida los valores de cada uno de los países y poder comparar entre ellos. La segunda parte de la calculadora Macroeconomic Explosion sería la de tablas de índices y sectores, que en vez de mostrar las condiciones macro de cada país, revela las condiciones de cada uno de los índices de cada país para mostrar las condiciones de mercado de los mismos, así como la de cada uno de los índices mundiales de sectores, tomando los MSCI World sectoriales de cada una de las industrias incluidas en la tabla. Aquí se incluirán por tanto variables microeconómicas como los múltiplos de valoración, las expectativas de beneficio y de otras variables financieras de los componentes de cada índice para los próximos 3 años, la rentabilidad y volatilidad obtenida en bolsa en el pasado o los upside implícitos en los precios objetivos asignados por las casas de análisis. El objetivo de estas tablas es dar una visión de mercados adicional a la macroeconómica para, en primer lugar, tratar de tener más información para saber en qué momento del ciclo nos encontramos, pero sobre todo para sobreponderar o infraponderar aquellos países cuyos índices y sectores otorguen mejores características financieras para nuestra cartera. Este apartado se compone de 4 tablas. Las 2 de la zona izquierda son los datos en sí de las variables mencionadas, la superior para los índices de cada país y la inferior para los sectores. En la tabla de la derecha se calcularán los percentiles en los que se encuentran cada uno de los datos de las tablas de la izquierda, con el objetivo de obtener una puntuación de 0 a 100 en cada uno de ellos y obtener una media que sería la calificación final, que nos ayude a extraer conclusiones de manera más sencilla, dando mayor importancia a aquellos con mejores notas y menos a los que estén en las últimas posiciones. El primer paso será explicar cada uno de los datos incluidos en la tabla. El primero de ellos se llama excesos y aquí es donde incluimos los datos de los múltiplos de valoración. Empecemos por el principio. Un múltiplo es un ratio cuyo dividendo es un dato de valoración de mercado de la empresa, en este caso de un grupo de empresas ya que se trata de índices, como puede ser el precio del índice o del valor bursátil del índice, calculado como la capitalización bursátil más la deuda de todas las empresas del índice. El divisor del ratio será alguna variable de los estados financieros de la compañía o índice, como puede ser el beneficio, el valor contable o los ingresos. El objetivo es, por tanto, saber cómo de sobrevalorada está la acción o índice con respecto a estos datos financieros. Por ejemplo, si hablamos del PER, se trata de un ratio cuyo divisor es el precio de las acciones en la actualidad y cuyo dividendo es el beneficio neto por acción al año, por lo que el cociente se puede interpretar algo así como el número de años que tiene que obtener dicho beneficio para que éste sea igual a la inversión realizada al comprar las acciones. Cuanto mayor sea este cociente, por tanto, significará que la empresa cotiza a más veces beneficio y por tanto está más sobrevalorada. Lo mismo ocurre con el precio ventas, precio free cash flow o con el precio valor contable, ya que el dividendo sigue siendo el precio de las acciones, pero en este caso el divisor sería los ingresos por ventas, el flujo de caja libre o el valor en libros de la compañía, o bueno, en este caso de la media ponderada de todos los componentes del índice. Cuanto mayores sean estos ratios, más sobrevalorado estaría el índice. El EV/EBITDA, sin embargo, tiene como dividendo el valor de la empresa, mientras que su divisor es el beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones, aunque su interpretación es similar a la del resto de múltiplos. Ya sabemos lo que son los múltiplos actuales de una empresa o índice. El siguiente paso será extraer cuáles han sido los múltiplos de ese selectivo en el pasado cercano, durante cada uno de los trimestres de los últimos 5 años, para así poder saber qué ha sido lo normal durante los últimos ejercicios y dirimir si los múltiplos actuales se distancian mucho de su media histórica. Cuanto más altos sean con respecto a esta media, por tanto, peor. El último paso para obtener la columna de excesos simplemente será calcular la diferencia porcentual entre cada uno de los múltiplos medios registrados en el pasado y los múltiplos a los que cotizan actualmente cada uno de los índices. Si por ejemplo el PER actual es de 11 y el PER medio histórico es de 10, el exceso actual de PER con respecto al histórico es del 10%. Si el PER actual fuese de 9, entonces el exceso sería del menos 10%. Una vez obtenidos los excesos de cada uno de los múltiplos con respecto a su histórico, el último paso será obtener una media de todos ellos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el exceso promedio que aparece en esta columna, significará que estos están más sobrevalorados con respecto a lo que ha venido siendo normal históricamente hablando. La columna ROE indica la rentabilidad media ponderada sobre los fondos propios de cada compañía que compone el índice, por lo que a mayor ROE mejor.
La columna crecimiento-precio indica el rendimiento en bolsa de las acciones del índice en los últimos 5 años. Cuanto mayor sea este, mejor, mientras que la columna Sharpe-precio divide esa rentabilidad entre la volatilidad mostrada por dicho índice para incorporar una métrica de riesgo, por lo que cuanto mayor sea, indicará que el índice ha obtenido una mayor rentabilidad ajustada por el riesgo y por tanto será mejor. Para la columna crecimiento fundamentales se ha calculado cuál ha sido el crecimiento anualizado medio ponderado de las compañías que componen cada índice, de algunas variables financieras de las mismas, en concreto de los beneficios netos por acción, de los ingresos por ventas, del valor contable y del EBITDA, y posteriormente se ha calculado una media entre las 4 tasas. Cuanto mayor sea esta magnitud, por tanto, mejor. En Sharpe Fundamentales se ha hecho algo similar que en Sharpe Precio, ya que para averiguar cuál ha sido la progresividad en el crecimiento de estas variables financieras, se ha dividido cada una de las tasas anualizadas de estas, calculadas en la columna Crecimiento Fundamentales, por la volatilidad en dicha evolución. Target Price es la rentabilidad implícita que hay en el precio del índice con respecto al precio objetivo medio asignado por las casas y bancos de análisis más importantes del mundo, como podrían ser Morningstar, Morgan Stanley o Deutsche Bank, por ejemplo. Por último, los upside de cada índice para cada año se han calculado utilizando los múltiplos medios históricos y las expectativas en las variables financieras de cada índice para los próximos años. Una vez sabemos cuál es el múltiplo medio histórico, por ejemplo el PER, y también el beneficio neto para cada año a futuro, en este caso 2022, 2023 y 2024, solo hay que despejar la variable precio futuro y calcular la rentabilidad implícita con respecto al precio actual del índice. Lo mismo se haría con el resto de variables, con el valor contable, ingresos y demás, y finalmente se calcula la media de los upside estimados con cada una de ellas. Como se puede comprobar, hay una gran correlación entre los upside de las casas de análisis y los upside calculados mediante este método. Una vez entendemos el funcionamiento de las tablas de la izquierda, vamos a ver las de la derecha. Estas segundas tablas, como ya hemos dicho, tan solo comparan en qué posición ha quedado cada índice en cada variable analizada con respecto al resto. Para entenderlo, si por ejemplo estamos comparando los excesos de los índices, pongamos que existen 10 y no 13 como es el caso, el que menores excesos tenga, es decir, el mejor en este apartado, obtendrá una puntuación de 100, el segundo una de 90 y así sucesivamente hasta el que quede el último, que obtendría un 0. En nuestro caso, el que menores excesos tiene es el Hansen hongkonés y el que más el ASX australiano. Esto mismo se hará con cada una de las variables incluidas en las tablas de la izquierda y finalmente, cuando tengamos todas las notas en todas las variables, calcularemos una media de todas ellas para obtener una puntuación final para cada índice. Aquellos que tengan mejores puntuaciones finales deberán llamar más nuestra atención a la hora de plantearnos el asset allocation por sectores y países y viceversa. De igual forma que a través de las tablas macroeconómicas de la otra hoja tratábamos de saber en qué momento del ciclo estábamos para reponderar nuestra cartera táctica y nos ayudaba a establecer el asset allocation geográfico más conveniente, además de permitirnos comparar los datos macro de cada país para ver qué áreas son más convenientes y cuáles menos, la tabla de índices nos ayudará también a identificar ciertos aspectos del ciclo económico y por ende a construir nuestra cartera táctica por tipo de activo, pero también a la tercera fase del proceso inversor, es decir, a la asset allocation por sectores y países, infraponderando o sobreponderando aquellas áreas geográficas e industrias según si sus datos micro son mejores o peores a los del resto. En lo que respecta al ciclo económico, para identificar patrones de cambio de tendencia en los mercados financieros, nos pueden ser de gran ayuda los múltiplos, en el sentido de que en fases expansivas, los ratios de precio tienden a ir aumentando lentamente, lo que quiere decir que el precio de las acciones crece más rápido que sus estados financieros. En las fases de recesión temprana, estos ya son muy elevados, y en las épocas de recesión, estos caen en picado para, una vez que los mercados han tocado fondo, volver a empezar a recuperar cuando llega la etapa de expansión temprana. Esto lo podemos ver mejor en los gráficos, por ejemplo con el PER mundial. En 2008 los múltiplos del índice eran muy altos con respecto a los históricos. Lo malo es que en el gráfico no se aprecia demasiado bien, ya que la serie empieza en 2002, la bolsa tocó fondo en 2011 y los múltiplos también lo hicieron, alcanzando mínimos en los últimos 20 años. A partir de ese momento la bolsa, es decir la línea azul, comenzó a crecer y lo mismo hicieron los múltiplos hasta el momento actual, cuando los ratios de precios se han ido hasta las nubes, algo insostenible que, sumado a las acciones llevadas a cabo por los bancos centrales, ha hecho caer con fuerza la renta variable.
Además de ayudarnos a identificar la fase del ciclo económico, como ya hemos dicho, la tabla de índices nos ayudará a hacer el asset allocation por sectores y países, permitiendo identificar aquellas áreas con mejores resultados para sobreponderarlas en cartera y viceversa. Las tablas macroeconómicas Explosion, por tanto, nos serán de gran ayuda para todo lo concerniente a la segunda y tercera fase de nuestro proceso inversor, que consiste respectivamente en crear nuestra cartera táctica y realizar el asset allocation por sectores y países. Hasta aquí el vídeo de hoy y esperamos que os sean muy útiles al igual que lo son para nosotros estas herramientas que os facilitamos. No obstante, desde Explosion Markets publicaremos informes macro de forma periódica para ayudar a este proceso y aprender un poquito más sobre la herramienta y sus utilidades. Quedamos a la espera vía mail de la recepción de dudas o aclaraciones con respecto a esta herramienta. Hasta entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y buena inversión.